Radio Zapote, una estación libre, autónoma, autogestiva de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos aquí para luchar por la defensa de los territorios y la diversidad. Somos antifascistas. Somos Radio Zapote, somos parte de la red de medios libres e independientes, somos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la ELA también, de Espacios Libres de Apartheid, y estamos pues con RIMA el día de hoy. También somos parte de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina. Ella es Nicté. Sí, yo soy Nicté, estudio Antropología Física. Entonces, yo me llamo Imuris Valle, yo soy doctora en Antropología Social de aquí de la escuela y estoy haciendo un postdoctorado. Entonces, bueno, quiero decir que tenemos pues muchas invitadas hoy, además de Laura, que es muy importante para nosotras, está Gabriela y está Graciela. Entonces les voy a ceder un poco los micros para que presenten a RIMA, que es la Red de Investigadoras de Mujeres Anarquistas, y también a cómo fue un poco que se les ocurrió invitar a Laura y cómo un poco esperan ustedes que hoy estemos aquí en Radio Zapote. Un saludo pues a quienes nos ven. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y a todes. Soy Graciela González Phillips, yo soy licenciada y maestra en Antropología Social, por la ENA, y soy profesora jubilada y bueno, tengo algunas líneas de investigación que tienen que ver con feminismos, anarquismos y en particular mujeres magonistas, es decir, estas mujeres que participaron a principios del siglo XX en el proyecto de los hermanos Flores Magón más otros compañeros. Bueno, nosotras hemos estado agrupadas en una colectiva llamada RIMA, Red de Investigadoras sobre Mujeres Anarquistas. El objetivo de haber, digamos, creado esta colectiva es justamente el percatarnos que no hay muchos espacios, por lo menos en nuestro país, México, para que podamos trabajar de una manera, digamos, más autónoma, más autosuficiente, ¿sí? En donde podamos incluso entre compañeras socializar los trabajos que hemos hecho, intercambiar fuentes en un ambiente pues más, digamos, más autogestivo, más libre, sin, digamos, sin la vara academicista y sin la vara patriarcal. Por ello, desde 2023 hemos estado trabajando como colectiva y uno de los primeros eventos que llevamos a cabo fue la primera jornada en México de investigación sobre mujeres anarquistas, del 22 al 26 de mayo del 23, y a raíz de esa jornada, que afortunadamente llegaron bastantes compañeras, sobre todo algunos compañeros, y dieron sus ponencias muy interesantes, la verdad. Nosotras nos dimos a la tarea de publicar las memorias de este evento en un libro digital. Por ahora es digital. Nos parece que es un primer producto interesante porque en México no hay algo así. Es decir, en México no ha habido una primera jornada como la que les estoy contando y tampoco ha habido una memoria de puros trabajos sobre mujeres anarquistas. Es por ello que hemos invitado a la compañera Laura Vicente Villanueva y no sé si es el momento de presentarla, de hablar de su semblanza. Sí, hablo de su semblanza. Bien, gracias. Gracias. Bueno, Laura Vicente Villanueva es historiadora. Ella nació en Zaragoza, España. Es licenciada en Filosofía y Letras, División de Geografía e Historia, en la sección de Historia por la Universidad de Zaragoza. Doctora en Filosofía y Letras en la sección de Historia por la Universidad de Zaragoza y máster en Estudios de las Mujeres por la Universidad de Barcelona. Laura ha participado en ha publicado múltiples libros y artículos que abordan temas
como por ejemplo Sindicalismo en Zaragoza, Mujeres Libertarias como Teresa Claramunt, la revista y organización Mujeres Libres, Historia del Anarquismo en España, Feminismo Anarquista, Feminismo y Obrerismo, sobre Emma Goldman, entre otros interesantes temas. Sus más recientes libros son Mujeres Anarquistas en la Transición Española, en un libro colectivo llamado La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo, y Mujeres Libres, la revolución de la existencia, en otro libro colectivo, sobre mujeres e género, perspectivas plurais, o sea, está en portugués. Ha participado en varios congresos, conferencias y cursos en los que ha brindado sus conocimientos sobre Teresa Claramunt en particular, otras mujeres libertarias y la revista Mujeres Libres como algunos de sus temas sobresalientes. Hoy la hemos querido invitar para hacerle una pequeña entrevista que sea el pretexto para una relación más estrecha y la apertura a una serie de reflexiones que desde la Rima y desde Radio Zapote consideramos muy importantes. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Laura. Si quieres un poco también presentarte tú, un poco, ¿has venido a México alguna vez? No, me da un miedo horroroso el avión. No he pasado el Atlántico. Esperamos para ir a la playa. No lo sé. Me da mucho miedo. Entonces, No, solo si puedo añadir una cosilla de lo que ha claro, dicho. por supuesto. Bueno, nunca he dado clases en la universidad, siempre ha sido en enseñanza secundaria. Y decir que entre la tesis doctoral que hice y la vuelta otra vez a la investigación pasaron 13 años que no pude investigar absolutamente nada porque fui madre de 2 hijos. Con lo cual, mientras, siempre lo digo, porque normalmente estos lapsos de tiempo en los historiadores hombres no se suelen producir, yo al menos los que conozco no se producen, ¿no? Pero en el caso de las mujeres sí se producen, ¿no? Y en mi caso fue así. Prácticamente casi había abandonado la idea de volver a la investigación, pero bueno, llegó un momento en que pensé que sí, que a toda costa tenía que volver porque era realmente lo que me gustaba más. Y entonces volví con el trabajo, con la investigación sobre Teresa Claramunt, que para mí es como un referente, o sea, es muy importante para mí Teresa Claramunt. Todo lo que aprendí de ella en la investigación siempre para mí es un referente, Teresa Claramunt. Pues maravilloso. Aquí en México, como decía nuestra compañera Graciela, es muy, muy difícil encontrar materiales en bibliotecas, en librerías, pero afortunadamente la parte un poco de redes sí que ha ido llegando. Y lo que es muy importante es que a veces se hacen pequeños espacios, ferias, por ejemplo, de publicaciones autogestivas, y en eso, bueno, y como stickers, en gráficas somos muy buenos. Entonces sí, te vamos a ir haciendo un paquete para cuando vengas. Y muy bien. Pues vamos a empezar entonces. La primera ronda de preguntas es sobre colectivas y pues ahí estamos ya para escucharles, Graciela, Gabriela. Hola a todos, buenas tardes. Desde donde quiera que nos estén viendo, es un enorme placer para nosotres, estar el día de hoy acompañadas por la doctora Laura. Y voy a iniciar con la primera pregunta. Laura, has mencionado y publicado que en los últimos años en España, más que una red anarcofeminista, existen diversos colectivos aislados y que como consecuencia de esa misma dispersión y en un afán de construir comunidad, en el 2018 surgió Redes de Cordialidad. Funcionó hasta el 2024 y producto justamente de esas relaciones establecidas entre sus integrantes construyeron en el 2023 el colectivo Redes Libertarias, que pone en marcha una revista con el mismo nombre. ¿Qué nos puedes platicar sobre el surgimiento y desarrollo de estos proyectos, Laura? Bueno, primero así haciendo un poco de historia, decir que cuando cae el franquismo, hay una época bastante intensa, que es la época que llaman aquí de la transición democrática, en la que se produce, digamos, la formación de bastantes colectivos de mujeres libertarias, de mujeres anarquistas,
y hubo incluso una cierta coordinación de todos esos grupos, que fueron a lo largo de todo el país pues unos 8 o 9 grupos que mantuvimos una actividad durante unos 4 años más o menos, desde el 82 hasta el 86 más o menos, cuando las expectativas de que aquí podía ocurrir algo, digamos, más transformador que lo que realmente ocurrió, me refiero a nivel político, se produce, digamos, un desánimo, ¿no? Después de subir mucho en la ola, se produjo como una caída y casi todos estos grupos desaparecieron. No obstante, es verdad que, por lo menos aquí, aparte de lo que son los sindicatos, que luego a lo mejor podemos hablar, los grupos anarquistas son muy numerosos, especialmente son muy numerosos en Cataluña y sobre todo en Barcelona, son muy numerosos, son pequeños y bueno, coordinados, poco coordinados, podríamos decir. Es decir, lógicamente en una ciudad sí se conocen, sí que hay una cierta relación, a veces es una relación negativa, de disputa, pero bueno. Pero en general hay un compañero que dice, y a mí me parece muy buena imagen metafórica, que el anarquismo es como aquí, es como una especie de archipiélago, ¿no? Hay muchas islas, muchas, que en principio pueden mantener, porque tienen puntos en común, cierta relación, pero que cada uno funciona a su manera. Y estos grupos, digamos, que van cierta confluencia y una posición, digamos, más clara desde el punto de vista del feminismo anarquista. Desde el punto de vista teórico, realmente es cierto que tampoco hemos avanzado demasiado, es decir, cuando existen los grupos se dedican al activismo a pleno rendimiento y apenas hay tiempo para la reflexión teórica, y eso yo con el paso del tiempo he ido viendo que no es muy positivo. Es decir, está claro que la acción es la que marca la teoría y no al contrario, eso creo que lo tenemos bastante claro, pero claro, tiene que haber una parte de reflexión para avanzar teóricamente. Entonces, ¿qué ha pasado en general? Que estos grupos anarcofeministas hacen seguidismo de otros sectores del feminismo, ¿no? Bueno, tampoco es que sea negativo, pero creo que sí hay espacio, sí que hay hueco para un espacio propiamente de feminismo anarquista. Y eso, desde el punto de vista teórico, lo veo bastante endeble, bastante flojo, ¿no? Los dos proyectos que habéis mencionado, efectivamente, prefiero no hablar por Saornil, de Mujeres Libres, en el año 1936, cuando hablaba del proyecto de Mujeres Libres, habló de que tenía que construirse, que tenía que tejerse una red de cordialidad. Esta red de cordialidad nosotras la hemos entendido y yo en concreto me rescaté este concepto porque me pareció súper interesante, no solo como un concepto de vamos a llevarnos bien, el buen rollo, no. Para mí era una propuesta política en el sentido de dejar en cierta manera las disputas que existían en el ámbito del movimiento libertario por esas fechas del 36 y tratar de confluir con diferencias, confluir en la construcción de un objetivo común, que era crear la revista y posteriormente la organización de Mujeres Libres. Y realmente creo que lo lograron porque apenas conocemos que hubiera disputas en Mujeres Libres histórica, digamos, del 36, aun cuando había muchas mujeres que tenían posiciones radicalmente diferentes en muchos temas que en el ámbito general estaban provocando enfrentamientos y divisiones en el movimiento libertario. Y sin embargo, las mujeres fueron capaces de aceptar esas diferencias y construir algo común, crear unos vínculos más allá de esas diferencias, y creo que es tan interesante que cogimos ese término de redes de cordialidad para denominar a este grupo, que era un grupo de reflexión teórica, simplemente era
online, había mujeres de diversos territorios de aquí, de España, y también incluso hubo alguna compañera de Argentina también. Nuestro deseo hubiera sido que hubiera habido más personas, sobre todo de estos territorios, ¿no? de América. Funcionamos durante un periodo de tiempo en base a propuestas de temas y hombres, y prácticamente el objetivo en este caso era crear una revista. Lo que pasa es que luego se fue ampliando, revista, web, y luego tenemos como dos planteamientos también: el de crear redes de afinidad con otros colectivos, tanto en España como fuera, y generar también espacios de debate. Y ahí estamos. Es un proyecto que realmente lleva funcionando 2 años y poco, es decir, que es muy joven, muy nuevo, ¿no? Oye, que es súper importante, y nosotros, digamos, también propiciamos mucho eso, ¿no? Reflexionar sobre las prácticas. Y pues sí, la manera, en algún video decías que no es llegar, digamos, a la meta, sino la manera, ¿no?, de hacer el camino. Entonces, ahora tenemos una segunda pregunta, por favor, Graciela. Yo sí, me conecté, perdón. Pero eso lo ríe. Me conecté. Ya, perdón. Hola. Bueno, entonces la segunda pregunta, por favor, sería: es muy alentador que la sección de feminismos en la revista y página web Redes Libertarias tenga una, entre comillas, vocación de puertas y ventanas abiertas que aireen el feminismo anarquista y libertario, y también que la revista genere reflexión y debate en un ambiente de escucha y socialización. ¿De qué manera, con qué herramientas teóricas y prácticas han logrado construir puentes transnacionales con otras colectivas? ¿Y qué impacto tiene esa red en la discusión contemporánea del anarcofeminismo? Bueno, hay mucha tela. A ver, dentro de lo que es Redes Libertarias, como digo, es un proyecto muy joven, y por tanto la idea de la sección de feminismos, que es la que yo coordino, es justamente en la línea de lo que decía en la primera respuesta, ampliar las posibilidades de expresión de diferentes formas de entender el anarcofeminismo. Lógicamente, cada una, yo tengo mi posición abierta también, porque ha ido evolucionando y bastante con el tiempo, pero tengo mi posición. Pero lo que pretendo en la sección es que esté abierta a otras posiciones, a otras maneras de entender el anarcofeminismo. Entonces, en la sección yo me planteé, en la medida de lo posible, y por ahora más o menos lo voy cumpliendo en los 4 números que se han publicado en papel, que hubiera, no siempre, pero que escribiera algún hombre. A mí me interesaba saber qué opinaban los hombres sobre temas concretos. Por ejemplo, en el último número, el ilustrador, por cierto, de origen argentino, Agustín Comoto, le lancé el reto, que él siempre está dispuesto a aceptar mis retos, porque también creo que tiene una mentalidad muy flexible, muy abierta, de que nos explicara cómo le había interpelado a él, como hombre, el caso francés de esta mujer que fue sistemáticamente narcotizada y violada por su marido y otros hombres que acudían a la invitación del marido, ¿no? Y creo, bueno, como lo tenéis colgado en la web de Redes Libertarias, lo podéis buscar y lo podéis leer. Creo que Agustín hizo un ejercicio interesantísimo de reflexionar qué mensajes, qué cultura, cómo le han educado para asimilar mecanismos de dominación heteropatriarcal tan bestias como para que hombres supuestamente normales puedan hacer una cosa de este tipo, es decir, puedan considerar a una mujer que está dormida un objeto de placer, sin ir más allá ni preguntarse
qué pasa con esa mujer, como si fuera un objeto inerte, ¿no? Sin más. Creo que las opiniones de los hombres son interesantes, y lo digo porque creo que no avanzaremos hacia una sociedad diferente si los hombres no se involucran. Y los hombres creo que hasta ahora han mirado las cosas desde el balcón, desde el feminismo es una cosa de mujeres, vosotras ya haréis, que está muy bien, lógicamente, porque al final somos las mujeres las que tenemos una situación, digamos, de dominación mayor, pero creo que ellos deben hacer un trabajo también de reflexión, de desestructurar la masculinidad que les han inculcado también, aunque les ha generado privilegios, obviamente, y por eso me planteé que tenía que haber, por lo menos de vez en cuando, no ha sido en todos los números, algún hombre que opinara. Luego también quería que hubiera alguna mujer de fuera del ámbito europeo, de fuera de España y fuera del ámbito europeo, y por ahora también lo voy consiguiendo. Y es justamente por ese propósito que hemos podido ir tejiendo ciertas redes transnacionales, pues en Brasil, que luego posteriormente pues se generó ese libro que ha mencionado antes Graciela, ¿verdad? Sí. ¿Graciela o Gabriela? Graciela. Sí, yo. Vale. También, y claro, yo cuando escuché lo de esta red mexicana de estudios anarquistas, pues me interesó mucho, claro, y en cuanto encuentro cualquier cosa que llega a mí a través de internet o de ciertas webs que hablan de anarquismo y de feminismo, etcétera, yo intento ponerme en contacto porque me interesa mucho la visión y bueno, vosotras sabéis, Gabriela y Graciela, que lo que me habéis enviado y demás me ha interesado muchísimo porque en España es muy desconocido. Entonces me parece súper interesante que experiencias históricas o actuales que se están produciendo en estos países las podamos conocer también aquí, podamos intentar generar algo de debate, Realmente poner en marcha debate en redes libertarias lo estamos intentando ahora. No es fácil porque desgraciadamente la gente no quiere debatir. Escribir, bueno, no mucho tampoco, También las mujeres se resisten bastante a escribir. Los hombres no tanto, pero las mujeres bastante. Pero lo de debatir, entonces lo que empezamos cuando hacemos la presentación de la revista, introducimos debate a través de algún artículo que sale en el número que estamos presentando y van surgiendo cosas interesantes también, pero claro, a mí me interesarían esos diálogos más transnacionales, ¿no? Que hubiera otras experiencias de otros países diferentes a las de aquí o el ámbito más occidental, ¿no? Fíjate Gracias. Que está justo es una parte del esfuerzo que Graciela y también Gabriela, digamos, pues desde la academia, yo trabajo, por ejemplo, mañana vamos a estar con Lucy Parsons, pero justo, ¿no? La apuesta por demostrar que las nacionalidades quedan cortas y un poco con 15M también toda esta idea de que nuestras ideas no caben en las urnas, ¿no? Es una bonita expresión, así como la metáfora también del archipiélago. Vamos a ir a una tercera ronda de pregunta, entonces, sobre anarcosindicalismo. Sí, pero antes sí quiero hacer un pequeñísimo comentario sobre eso que menciona Laura, que es riquísimo, porque si bien estamos tratando de construir redes, pues no es nuevo, ¿no? Y recuerdo bastante textos que aparecen de Teresa Claramunt en Estados Unidos, publicados por una anarquista, Blanca de Moncaleán. Entonces, justo esas huellas que dejamos como mujeres también, escritoras, investigadoras, son trascendentales porque de ahí se puede partir a otro tipo de discusiones. Y esas redes nacionales, bellísimas. Pero bueno, voy a la pregunta. Sabemos que el anarquismo es una ideología que ha marcado fuertemente la cultura política de España y que una de sus herramientas de combate y lucha ha sido históricamente el anarcosindicalismo. Es que se puede repetir la pregunta. Okay. Vamos a repetir la pregunta. Bueno, la pregunta, por favor, es desde el principio, por favor, claro, Gabriela. Sí. Gracias. Sabemos que el anarquismo es una ideología que ha marcado fuertemente la cultura política de España y que una de sus herramientas de combate y de lucha ha sido históricamente el anarcosindicalismo. ¿Consideras, Laura, que actualmente puede ser reflexionado como un organismo de resistencia?
¿cómo podemos superar y atacar las características centralistas, autoritarias, burocráticas y economicistas que suelen tener estos sindicatos? Y además, ¿cómo convivimos con esas actitudes patriarcales de compañeros al interior de un organismo de esta naturaleza? Sobre el tema de que efectivamente el anarcosindicalismo tuvo mucha importancia, puesto que llegó a unos niveles de influencia, ¿no?, en la sociedad, pues enormes, y además puso en marcha un proceso de revolución social bastante profundo y bastante interesante. Decir que, al menos desde mi perspectiva, la historia no es algo del pasado que miramos a ver si encontramos inspiración, sino que creo que va más allá. Es decir, creo que la mirada desde el presente al pasado debe ser una mirada desde lo que nos interesa, desde nuestra situación en el siglo XXI nos interesan toda una serie de prácticas, toda una serie de formas organizativas, toda una serie de acontecimientos que se han producido y que pueden inspirarnos de una manera muy cercana en el presente. Entonces siempre descarto esa mirada nostálgica, que aquí en España realmente hay mucha tendencia porque tenemos un pasado tan potente que en la actualidad nos vemos como pequeñitos al lado de lo que construyeron nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Eso por un lado, ¿no?, esa visión de la historia. Luego también matizar un poco. Es verdad que el anarcosindicalismo fue muy importante porque logró arrastrar a miles y miles y miles de personas. Pero yo, tan importante como el trabajo sindical, veo el otro trabajo que hicieron. Es decir, no se quedaron solo en lo sindical, porque seguramente si se hubieran quedado solo en lo sindical, es factible que hubieran derivado también a posiciones más moderadas y más reformistas. Lo potente que había es que alrededor de la CNT existía un movimiento libertario muy amplio también, que reflexionaba y que pensaba y que actuaba pues en el campo de la educación, en el campo de la cultura, en el campo del feminismo, en el campo de la ecología, del naturismo, del vegetarianismo. Es decir, yo creo que eso es tan específico del anarquismo y tan diferente a lo que es el marxismo, que está mucho más centrado en lo económico, en lo productivo, ¿no?, en el interior de los lugares de trabajo, que creo justamente que es lo que provoca que la actualidad, aunque seamos pocos, la actualidad del anarquismo hoy, porque todos esos campos, todos esos interrogantes que llevaron a cabo sobre temas que aparentemente no eran tan relevantes como tomar la producción, eliminar la propiedad privada, etcétera, creo que es lo que le daba la potencia revolucionaria al anarcosindicalismo, al sindicalismo. Es decir, el hecho de que no se quedara solo en la lucha sindical, sino que se quiso construir otro mundo ya diferente. Es decir, realmente hay ciudades y espacios mucho mayores que ciudades en los que incluso antes del 36, antes de la guerra, ya se vivía de otra manera, ya se vivía al margen del Estado. O sea, eran capaces de desarrollar toda su vida sin entrar en contacto con el Estado. Y eso creo que es importante para entender por qué ocurrió el 36. Es decir, que la revolución ya estaba preparada. La gente ya vivía de otra manera, ya pensaba de otra manera. Entonces, claro, ahora nos trasladamos al presente y realmente, ¿qué ocurre? Que existen los sindicatos, porque hay varios, y además con unas relaciones de confrontación de unos niveles bastante elevados, por un lado, y luego por otro lado, no existe esa conexión entre el tema sindical y el tema más social, cultural, educativo, etcétera. Porque todo ese sector, aun cuando existe a través de pequeños núcleos, ateneos, centros sociales, bibliotecas, editoriales, etcétera, etcétera, desde luego no tienen ni mucho menos la potencia que tenían en el pasado para, digamos, sacar del mero economicismo, de la mera lucha por las condiciones de trabajo, el salario, etcétera, etcétera, a los sindicatos, ¿no? Yo realmente creo
confío, lo siento, y me van a criticar si me oyen por aquí mucho, pero no confío demasiado en la labor transformadora del anarcosindicalismo hoy si no cambia radicalmente. Creo que tiene que cambiar organizativamente, de la misma manera que en 1918 se optó por crear los sindicatos únicos de rama productiva. Creo que hoy esas estructuras no son útiles. No son útiles porque hay muchísima gente que está fuera de esos sectores productivos, en sectores, digamos, vulnerables, y que cambian además continuamente de un sector a otro. Entonces, la rama productiva hoy por hoy no me parece que sea útil a nivel organizativo. Entonces, creo que tienen que hacer una revisión y una adecuación del el sistema organizativo del sindicato al siglo XXI. Y si no la hacen, pues no acabo de ver. Y eso que estoy de acuerdo con que los trabajadores se organicen y luchen, por supuesto, por sus condiciones de trabajo, su salario, etcétera, etcétera. Pero muchos sectores que veo más activos se han ido de los sindicatos. Han vuelto como a las sociedades de oficio, ¿no? Por ejemplo, aquí las camareras de hotel, ¿no? Las camareras, las Kellys, que se autodenominaron a sí mismas, porque muchas de ellas eran migrantes, que se llamaban Kelly. Entonces, las Kelly se tuvieron que salir de los sindicatos, incluido de los sindicatos anarcosindicalistas, porque estaban metidas en el sindicato de hostelería, donde predominaban los hombres, camareros, etcétera, y se tuvieron que salir para intentar visibilizarse y luchar en concreto por sus malísimas condiciones de trabajo que tenían. Y como este ejemplo os podría poner otros muchos, de repartidores, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente también tengo que diferenciar claramente entre lo que son estos sindicatos, que para mí deberían evolucionar, pero realmente como mínimo no son institucionales, de los sindicatos no anarcosindicalistas, que son totalmente institucionales. Es decir, que realmente poco podemos esperar de estos sindicatos porque forman parte del Estado. Entonces, ahí no hay nada que hacer, es decir, un montón de liberados, un montón de... Bueno, entonces... había más preguntas sobre, bueno, más o menos la primera ya estaría contestada y en parte la segunda. ¿Cómo convivir con las actitudes patriarcales? Pues es complicado, a veces agotador, realmente. Es decir, porque aunque creo que los compañeros han evolucionado bastante y ya no son como eran, por ejemplo, en el pasado, porque a veces idealizamos lo que pasó en la Revolución del 36, pero había elementos patriarcales muy potentes con las mujeres, que ahora no tenemos tiempo para comentar, pero realmente tanto en las colectividades que se montaron como en las milicias, etcétera, etcétera, había un planteamiento patriarcal muy claro, muy claro. Creo que los compañeros han evolucionado bastante, más de lo que del punto de partida, pero realmente es que es muy difícil. Es que nosotros como mujeres también tenemos esos mecanismos de dominación patriarcal dentro, pues muchos más ellos que obtienen privilegios. Entonces a veces es muy, muy cansado, la verdad. Hay veces que dices, bueno, va, compañero, mira, esto no es así, intenta. Y otras veces que dices, mira, iros a la mierda, ¿sabes? O sea, ya estoy harta de explicar, de comentar y bueno, no, ya me he cansado, o sea, bueno, es complicado, no es fácil. En el último número también de nuestra revista hay una entrevista precisamente con una mujer sindicalista muy de base y habla de esto. Habla de, por ejemplo, ella dice que cuando entró en el sindicato que tuvo que empezar a gritar, que ella no era, su carácter no era de gritar, pero que si no gritaban no la escuchaban. O sea, porque los hombres gritaban. Entonces, si ella intentaba llevar una intervención más tranquila, más moderada, no había manera. No. Entonces tuvo que empezar a gritar. Bueno, habla de muchas más cosas, es una anécdota, ¿no? Pero creo que esa entrevista es muy interesante en este sentido de cómo convivir, ¿no?, con los compañeros. Igual me estoy alargando mucho. No, es que estábamos en el tiempo perfecto, ¿eh? Justo ¿Sí? Te ponía, Vale. De repente voltea a vernos, estamos pendientes del tiempo. Entonces, en algún momento, Perfecto. 3 minutos te faltan, vamos a marcar para llegar a los 10. Vale. Y cuando falte un minuto, bien. pues puedes cerrar la idea. Y la verdad es que se han ido contestando varios de los asuntos, digamos, en términos de cómo
a lo largo de la historia de la humanidad, pues lo que es común es tratar de ponerse de acuerdo, es tratar de convivir y es tratar de salir y de resolver, ¿no? Y como, pues sin embargo, hay una y otra dificultad, pero creo que también nos han enseñado muy poco a apelar al error como una forma de aprendizaje, ¿no? Pues una mujer que era Rosa Luxemburgo, ¿no? Decía esta parte de que pues sí, a veces nos cansamos y pensamos que no va a ser posible, pero lo importante es seguir intentando. Si no lo seguimos esforzando, ¿no? Pues entonces está perdida la batalla. Viene otra ronda de preguntas. En este caso, pues vamos a hablar un poco también de la violencia en las mujeres. La van a hacer las compañeras, pero sí comentar la importancia, digamos, en este momento actual también, justo de lo que hablabas, ¿no? De darle espacio a las emociones, a los sentimientos y a los afectos colectivos como parte también, pues, de una lucha política. Entonces les dejo el micrófono a la pregunta que sigue. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta anterior del anarcosindicalismo, también quisiera yo decir que en alguna de las preguntas que te enviamos, pero que ya quitamos de aquí, sería, nosotros concebimos la autogestión como una posibilidad más real de organización y forma de vida, ¿no? De estas redes libertarias y en particular también de las anarcofeministas, ¿no? Entonces, por ahí también se me hace que la autogestión podría ser nuestro faro. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Dice, en países como México y muchos más, la violencia hacia las mujeres sigue cobrando diversas formas hasta llegar a los feminicidios todavía en pleno siglo XXI. Por ejemplo, estaba escuchando que en México todavía existe digamos, el censo de 9 feminicidios al día. Al parecer ya se redujo porque el año pasado eran 10 y ahora ya se habla de 9 feminicidios al día. Entonces la pregunta dice, ¿cómo luchar contra esta situación siendo antipunitivistas, anticarcelarias y estando conscientes de la complicidad que encierran las leyes, los derechos y las dominaciones capitalista y patriarcal? Sí, es importantísimo. Y antes de que nos responda nada más, vamos a comentar algo. Sí, hay un sitio que se llama, de hecho, Atlas de Feminicidios, y pues ahí está la estadística más reciente, que son 14 feminicidios al día en México. Sí, actualizando la información. Entonces, la respuesta, por favor. Bueno, primero decir que es una auténtica locura, ¿no? Este nivel tan elevado de violencia contra las mujeres. Aquí también la hay, por supuesto, pero estamos lejos de, al menos en lo visible, claro, porque normalmente es mucho más lo que hay debajo, ¿no? Es decir, lo que emerge es lo más grave, ¿no? El asesinato, pero debajo hay mucha violencia, ¿no? Y el tema del antipunitivismo creo que es muy, muy importante. Creo, por un lado, creo que el anarquismo siempre ha sido antipunitivista. Yo en un texto decía que me sorprende, ¿no?, que las feministas de culturas diferentes, cuando hablan del antipunitivismo, hacen referencia a movimientos feministas, pues a movimientos feministas negros y a otros movimientos, y sin embargo no suelen mencionar al anarquismo, cuando el anarquismo ya en el siglo XIX era clarísimamente de abolición de las cárceles y de cuestionamiento de todo el aparato legal, jurídico, etcétera, etcétera. Creo que ha sido, bueno, por ejemplo, y supongo que en otros países debe de ser igual, pero aquí en España, cuando se detenía en masa, por ejemplo, a finales del siglo XIX y todo el primer tercio del siglo XX, los anarquistas se negaban totalmente a denominarse como presos políticos. Se negaban. Se consideraban presos sociales porque no veían diferencia entre por qué estaban detenidos ellos o ellas en las cárceles y una persona que había cometido un delito que se consideraba común. Entonces,
para estas personas siempre eran presos sociales y entraban ahí todos los delitos, no marcaban la diferencia con el delito político, con los presos políticos, ¿no? Esto, por tanto, ya nos indica que tenían una concepción muy clara de que las cárceles, de que las leyes, de que los tribunales realmente respondían al poder, al Estado, a esos mecanismos de dominación que generaban la necesidad de una respuesta de castigo siempre, ¿no? Y ahí vamos un poco al tema de que en el feminismo hay una parte importante del feminismo, incluso nosotras lo percibimos en ese grupo de debate del que os he hablado al principio, en Redes de Cordialidad, de mujeres anarquistas que hablaban del castigo, de confiar en la policía, incluso, que yo casi me caigo de la silla, ¿no? cuando lo oí. Bueno, porque, claro, ¿qué ha pasado? Que la violencia contra las mujeres, el Estado siempre lo que intenta es culpabilizar al individuo. Es decir, es este señor Juanito, no sé quién, que golpea a su mujer, viola, etcétera, a las instancias y a las instituciones que son de las violencias. Y la solución que promueve el Estado siempre es esa, individualizar en la persona. Yo comprendo que una mujer violada puede tener deseo de castigar a su violador. Lo puedo entender perfectamente. Lo que no entiendo es que colectivamente caigamos en eso. Pidamos que haya más castigo, más penas, de más años de cárcel, etcétera, etcétera, más leyes, ¿no? Para obtener la seguridad de las mujeres. Eso es una entelequia. La seguridad no se consigue y a lo mejor tampoco es deseable esa búsqueda de la superseguridad a base de leyes, de castigo, de policía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que creo que deberíamos hacer es indagar sobre esas violencias para intentar buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Soluciones que no vayan por la victimización de las mujeres. O sea, en realidad, lo que buscan todas estas leyes y la cultura del castigo es que la mujer aparezca como víctima y se comporte como víctima y no salga de ese papel, porque si no sale de ese papel es genial. Es decir, siempre habrá alguien que la proteja, siempre, primero puede ser su pareja o un hombre, y si no el Estado, ¿no? El Estado que viene con las leyes, con la cárcel, etcétera, etcétera, a proteger a la pobre víctima. Que por otro lado también se busca la víctima perfecta, porque como haya una víctima que se salga de su papel, ya la hemos fastidiado. Es decir, la víctima tiene que ser alguien que se acongoje, que llore, que se sienta insegura, que busque protección, porque en el momento en que no sea así, esa víctima ya no interesa tampoco al Estado, ¿no? Una víctima que asume un papel protagonista en la agresión que ha sufrido, etcétera, tampoco gusta al Estado, digamos, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, no es fácil. Desde luego, yo pienso que hay una cosa que es muy importante, que es deconstruir totalmente ese pensamiento heteropatriarcal y sexista, que es el que da base a las violencias. Eso no se consigue con una ley. Eso no se consigue ni siquiera en años, seguramente. Pero tenemos que iniciar ese proceso, tanto con hombres como con mujeres, tanto la víctima como el agresor. Tenemos que intentar que se desconstruya totalmente ese pensamiento para buscar otra manera de relacionarse las personas, ¿no? Y si eso no lo conseguimos, la violencia no va a desaparecer, por muchas leyes que haya, por mucha cárcel, por mucho castigo que haya, ¿no? Creo también y confío en la autodefensa de las mujeres. O sea, las mujeres se tienen que autodefender tanto individual como sobre todo colectivamente. No soy partidaria de la violencia, pero sí de la autodefensa. Es decir, no podemos aparecer siempre como personas frágiles, débiles, que, mira, estamos ahí a expensas de que a alguien se le ocurra agredirnos. Y es muy malo el miedo, por otro lado. Es decir, normalmente la idea de que estamos amenazados... Habla.
Sí, se cortó un poco y justo estamos hablando de estos momentos en que pues hay una impronta también de la historia que ha pasado y de las luchas que han ido pues formándose y sus experiencias, y cómo en la actualidad es complicado hacer este enlace comunicativo a veces entre hombres y mujeres. Ya regresaste, Creo que perfecto. ya está, se había cortado. Sí, pero seguí yo un poquito y ahora estás otra vez. Gracias. Sí. Vale, pues esto que estaba comentando, ¿no? La importancia de la autodefensa, sobre todo la autodefensa colectiva, ¿no? El crear también en los barrios y en las comunidades rurales también, donde sea, digamos, grupos que de alguna manera dejan en evidencia esos comportamientos, porque es que, claro, es que está tan largo este tema. Es decir, ¿por qué son las mujeres las que tienen que ir a centros a protegerse y no son los hombres los que tienen que ir a esos centros? Es decir, al final es la mujer la que tiene que recluirse en un centro para defender al agresor, porque creo que aún socialmente no hay una condena de la agresión. Entonces lo que tenemos que intentar generar es ese ambiente social que condene esos comportamientos agresivos, etcétera. Y si es necesario, autodefenderse también. Se siente, pero hay que defenderse. No Fíjate podemos que ayer aceptar que nos agredan impunemente. Sí, completamente. Y ayer fíjate que Radio Zapote estuvo acompañando a un grupo de mujeres que les llaman pues defensoras del territorio en el Osochitlán de Flores Magón. Es la tierra donde nació Ricardo Flores Magón. Y bueno, en un principio ya salieron pues a defender un río y luego todo se complicó y sin embargo ellas hicieron su red de defensoras del territorio, mujeres, y están con sus hijos. Sí, de autodefensa, se levantaron en autodefensa hace unos meses, unos años creo, pero hay unas fotos muy impresionantes de ellas con antorchas y es hermoso. Uh-huh, y están en su pueblo, en el Osochitlán, y desde ahí están pues contra todo tipo de injusticias. Entonces, la autodefensa pensamos también que pues implica saber comunicarse, implica saber hacer equipo, ¿no? Y todo esto que hemos importante, pues ir creando formas. Y vamos a hacer una última pregunta de Gabriela Graciela sobre cómo se vive un poco los feminismos, y pues estamos todavía a un buen tiempo para cerrar la entrevista. Gracias. Ya. Bueno, sí, sería la última por nuestra parte. Dice, tú has escrito, aludiendo al texto de Sara Ahmed, Vivir una vida feminista, que para vivir una vida feminista hay que priorizar la práctica sobre la teoría y prefigurar, en la medida de nuestras posibilidades, otra vida, otras relaciones, otra manera de pensar plenamente feminista. Y ello nos parece sumamente interesante, pues de acuerdo con el anarquismo, se puede y se debe vivir en el presente la sociedad libre que se persigue, o rasgos de ella, y no dejar para un futuro lejano e incierto esa vida feminista. ¿Cómo sería para ti prefigurar hoy una vida feminista? Bueno, no lo tenemos fácil, eso desde luego, pero es verdad que hablando un poco de lo que estábamos comentando antes de la autodefensa, etcétera, etcétera, es decir, realmente prefigurar significa simplemente entender que no podemos centrarnos solo en la lucha reivindicativa de conseguir cosas, avances, etcétera, que es muy importante, no digo que no lo sea, sino y dejar para un futuro cómo sería vivir en una sociedad diferente desde el punto de vista feminista, pero también desde el punto de vista anarquista, etcétera, sino que creo que ahora el anarquismo y el anarcofeminismo se demostró una vez más que no funciona eso, que las circunstancias en las que se producen las posibilidades de transformación son muy variadas, muy diversas, y que esos modelos es difícil aplicarlos. Creo que es más importante una labor de escucha de lo que hay que de obstinarse en desarrollar un programa.
Hoy nadie habla realmente ya de revolución, o casi nadie, entendido de esta manera, pero sí que hay intentos dentro del anarquismo de desarrollar una estrategia, unas tácticas para conseguir unos objetivos, etcétera. Yo creo que por ahí no vamos bien encaminadas. Es decir, creo, partiendo de lo que habíamos dicho antes, de que lo importante es la práctica, que lo que debemos intentar es, teniendo en cuenta lo que queremos construir, intentar aplicar en la medida de lo posible, porque lógicamente todo no es factible, pero en la medida de lo posible, intentar aplicar en nuestra vida cotidiana, familiar, organizativa, militante, etcétera, aquello, de alguna manera, aquellos valores, ¿no? Aquella ética anarquista que consideramos que es la que nos puede posibilitar un cambio, una transformación, ¿no? de la sociedad. Antes hablabas de autogestión. Yo, por ejemplo, cuando para mí es un referente muy importante la autogestión, es decir, que nadie gestione nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestras relaciones, sino que seamos nosotras mismas las que lo llevemos a cabo. Y eso es muy complicado. Yo creo que todas hemos estado en grupos o estamos en grupos, ¿no? Qué difícil es que la gente asuma que es protagonista, que no puede esperar que otra compañera diga lo que hay que hacer, o que no hay que esperar que sea la compañera la que escriba tal cosa, tal manifiesto, sino que tú misma lo tienes que hacer, ¿no? Cuesta mucho, es decir, es el asumir la autogestión realmente es una batalla continua, ¿no? Es como un esfuerzo constante, porque, bueno, estamos cansadas del trabajo, estamos cansadas de muchas cosas, de la vida familiar, de muchas cosas, y qué cómodo es que nos lo hagan, ¿no? Qué cómodo es que alguien diga, no, pues no te preocupes, ya hago yo esto, o ya planteo yo esto, tú tranquila. Pero claro, en el momento en que renunciamos a eso, estamos entrando en contradicción con lo que defendemos. Es lo mismo que la acción directa y tantos otros elementos que creo que el anarquismo mantiene y es una constante. Hay cosas que hay que quitar, como decía también un compañero italiano, el anarquismo es como un árbol que hay que podar. En el siglo XXI no valen todas las ramas que valieron en el siglo XIX o en el siglo XX. Hay que podar y a veces mucho, ¿no? Pero hay un tronco y en ese tronco hay no muchas cosas, pero hay varias cosas. La autogestión es una, la acción directa es otra, la lucha contra todo tipo de dominación es otra. Entonces, ¿qué quiere decir prefigurar? Intentar, tampoco siendo, porque a mí hay una palabra que no me gusta nada, que es la coherencia. Me gusta más ser consecuente que no ser coherente, porque la coherencia es como una losa, ¿no? Es decir, como tenemos que ser perfectas, no podemos salirnos de lo que pensamos, porque si no ya no, tenemos que asumir que nos vamos a equivocar, que vamos a tropezar, que vamos a cometer errores, pero pese a ello vamos a seguir insistiendo, ¿no? En tratar de llevar todo eso que pensamos, la manera de entender las relaciones, tanto de pareja como de amistad, como en el trabajo, etcétera, etcétera, pues un poco siguiendo las pautas que consideramos que son feministas y son anarquistas, ¿no? A mí, bueno, Sara me hace mucha gracia lo que escribe de que las mujeres más consecuentes son unas aguafiestas siempre, ¿no? Eso me hizo mucha gracia porque realmente yo esa sensación la he tenido en muchas ocasiones, ¿no? Llegas a una cena con la familia, empiezan a decir ciertas cosas y tú eres la aguafiestas. Eres la que dices, oye, no, por favor, esto no es así, no hagáis ese chiste racista o machista o no sé qué. Ya está la aguafiestas, no nos podemos reír con tranquilidad. Es que es así. Bueno, pues prefigurar es ser aguafiestas, se siente. Hoy no nos queda más que, hay una parte que es ser aguafiestas, otra parte es divertirnos, reírnos, bailar, claro que sí, no hace falta estar siempre de mal humor, pero ser aguafiestas también es prefigurar unas relaciones dentro del feminismo diferentes desde mi punto de vista, ¿no? Y en lo de bailar, pues ahí me acojo a Emma Goldman, que era maravillosa en este sentido, y que lo tenía muy claro, ¿no? La importancia que tenía la sexualidad, el bailar, el hacer cenas con las amistades para estar bien, a gusto. Bueno,
Sí, por ahí iría. reír, ¿no? Y reír, por Reír, ejemplo, ¿no? exacto, Nosotros reír, claro que todo el sí. tiempo nos equivocamos porque estamos en muchas pistas. A veces estamos produciendo y tenemos que escuchar a gente y a veces estamos pues también dando monitoreo, o sobre todo pues a muchas luchas que hay en México. Y a veces, pues sí, reír es como nuestro superpoder, nosotros decimos acá, Total. porque no nos queda de otra un poco, pero porque Sí. también necesitamos construir maneras en donde no sea el estrés, por ejemplo. A veces nos gana, porque vivimos en mundos muy estresantes, pero pues esto, ¿no? Como tener ese cuidado. Y ella el otro día platica eso de que estabas bañándote y dijeron eso. Ah, sí, pues justo en el último festival, bueno, no, fue un festival, ¿no? El que se hizo por las libertades de bueno, de los perseguidos que son familiares de estas compas mazatecas, pues hay un colectivo aquí de mujeres sonideras, ¿no? Que es como Sound System, es así pues sí, unas bocinotas enormes. Ajá, y pues yo estaba escuchando la transmisión porque no pude ir, fue en Veracruz, pero pues estaban diciendo ellas que era, o sea, las musas, como las DJs estaban diciendo como, pues es que párense a bailar, así como para animar, ¿no? Y si no bailan, pues es violencia, ¿no? Pero no violencia contra mí o contra nosotras, ¿no? Es violencia contra ustedes porque no se liberan sus cuerpos, no se dejan ser libres y así. Y tú estabas bañándote, ¿y eso? Sí, yo me estaba bañando y pues estaba bailando, sí, mientras estaba bañando. Dentro. Exacto. Es que fíjate que hay una situación muy fuerte, no sé si en Europa también, porque hace mucho que no voy. Fui a Barcelona a buscar cuestiones sobre anarquismo y pues la memoria es impresionante, ¿no? Cómo han ido destruyendo los espacios. Algunos que eran cafés, cuando llegaba yo así, llevando a mi hijo, cargándolo, era chiquito y llegábamos y era un banco el espacio, ¿no? Que había sido un espacio libertario. Y bueno, también yo estuve muy cercana a 15M, a la tecnopolítica. Mi tesis de doctorado se refiere al uso de las redes y fue muy bueno tardarme 10 años porque en algún momento pensamos que eso era un cuarto poder, pensamos... No pensábamos en metadatos porque no lo conocíamos más bien. Y ahora yo sé que has estado cercana en algún momento también allá a las acampadas que fueron y ahora que se transformó esa posibilidad después en algo político como Podemos. Ahora tenemos a Ada Colau realmente haciendo un esfuerzo pues muy valiente y de comunicación muy brillante en términos de la flotilla, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí veíamos también y en Ocupa y en 132 que hubo en México este uso de las redes que a veces puede ser también muy agotador porque nos está justo alejando de la otredad, ¿no? Nosotros luchamos mucho por lo presencial, por ejemplo. Entonces, ¿ella tiene una última pregunta? Sí, pues a mí me gustaría preguntarle a Laura, o bueno, a quien quiera responderme. La escucho muy mal. Siempre que habla la escucho mal. No sé si perdón, es que que a mí me gustaría... Y no se ve, exacto, y no se ve. No se la ve. Vamos a resolverlo, ¿vale? Puede ser que se haya ido. Espéranos un segundo. A ver si la escucho. Bueno. Habla más alejado que nosotros. Sí, bueno, yo solo tenía una pregunta para Laura o para quien guste responder y pues es como si se podría hacer como algún tipo de pues equiparamiento o comparación pues entre, o sea, sé que justo hemos discutido a lo largo de esta entrevista las formas en las que pues es diferente antes y ahora, ¿no? Pero pues cómo se ha transformado el rol de las mujeres en el anarquismo y pues sí, ¿no? O sea, desde la guerra civil española hasta la fecha. Sí, no sabemos si se escuchó, se entendió la pregunta. Tiene que ver con la transformación de las prácticas de las mujeres pues en la Segunda República Española y toda esa parte que has estudiado y cómo de alguna manera se puede entender en ese hilo histórico la participación actual de mujeres en la actualidad en tu país. Bueno, el tema de la transmisión de lo que hicieron estas mujeres entre el 36 y el 39, bueno, en realidad ya anterior, porque las mujeres
fueron capaces de crear mujeres libres y demás, porque había habido otras mujeres anteriormente que habían ido ya construyendo, ¿no?, una genealogía que floreció, digamos, por decirlo de alguna forma, durante la guerra con mujeres libres, ¿no? Pero claro, luego la guerra se perdió y pasaron 40 años prácticamente de dictadura y por tanto la transmisión se cortó. Es verdad que estaba el exilio, pero claro, yo cuando cayó Franco era muy, muy joven, estaba empezando a estudiar en la universidad, yo no había oído hablar nunca de mujeres libres. Sí había oído hablar del anarquismo, pero nunca había oído hablar de mujeres libres. Entonces nos costó mucho conectar con las mujeres que todavía en el exilio seguían viviendo y la conexión al principio no fue buena. Por una cosa que a mí, bueno, ahora que estoy en el otro lado, en el sentido de la edad, me refiero, a veces lo pienso, ¿no? Es decir, nosotros éramos gente muy joven, las que formamos el primer grupo en el que yo estuve de mujeres libertarias, y nos parecía que qué tenían aquellas mujeres mayores que contarnos. No les escuchábamos gran cosa, tuvo que pasar tiempo. O sea, empezamos a escucharlas ya hacia la década de los 90, es ahí, pero realmente la transmisión de lo que habían hecho y de las formas organizativas, etcétera, no llegó en los años 80. Es decir, no llegó primero porque era complicado, porque estaban fuera, y cuando algunas vinieron no las acogíamos bien. O sea, nuestra prepotencia de jóvenes no nos acababa de gustar como que nos vinieran a decir y a dar lecciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no era cierto su posición, era más problema nuestro, que pensábamos que íbamos yo que sé, a crear el mundo sin necesidad de saber nada del pasado, que de su actitud, ¿no? Cuando las empezamos a conocer más y a escucharlas y bueno, y la gente que estábamos trabajando en la historia a profundizar en lo que habíamos hecho, en lo que habían hecho, pues la sorpresa fue descomunal, claro, porque además ellas eran profundamente humildes. Ellas pensaban que no habían hecho gran cosa, que decían, no, las que estáis consiguiendo cosas sois vosotras. Ni mucho menos. Realmente una característica de las mujeres de esta época es la profunda humildad con la que te explican su experiencia, ¿no? Como si fuera poco relevante, poco importante, cuando realmente cuando profundizas te das cuenta de todo lo que llegaron a transformar en tantos campos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha producido, digamos, esa... realmente, si comparamos lo que ellas llegaron a hacer con lo que nosotras podemos hacer, bueno, hay una distancia, montaron colonias, gestionaron maternidades, es decir, llevaron a cabo tantas cosas en tantos aspectos, ¿no? Que, claro, nosotros esas experiencias no las tenemos, nuestras experiencias son solo de lucha, ¿no? De reivindicación, de conseguir cosas que no voy a decir que son pequeñas, porque no hay nada pequeño, pero construir. Nos cuesta mucho construir, si lo comparamos con lo que construyó Mujeres Libres, ¿no? Y con las reformas también que llegaron a realizar, ¿no? Por ejemplo, sobre sexualidad, sobre la maternidad, sobre un montón de cosas que incluso a veces nosotros hemos considerado que no eran relevantes. Por ejemplo, el tema de la maternidad, sin ir más lejos. O sea, y por supuesto el tema del lesbianismo, es decir, toda una serie de temas que soslayábamos por una concepción de lo que era lo importante y lo que no era importante, etcétera, que nos está costando mucho quitarnos de encima, ¿no? Y el miedo que a mí me da es que la gente que ahora hay joven haga lo mismo, es decir, se produzca esa diferencia generacional de no compartir. O sea, de no sé si me explico, ¿no? Lo que veo es que la gente se agrupa mucho por edad y eso me parece un error terrible, tanto para las jóvenes como para las que no lo somos. Yo quiero estar con la gente joven, así de claro, y creo que la gente joven puede no aprender, puede compartir y podemos, digamos, reflexionar sobre muchas cosas desde perspectivas que vienen dadas por lo que has vivido. Y por tanto por la edad, ¿no? Y creo que es útil, pero no veo que... lo veo complicado.
que se haga esa de nuevo, ¿no? O sea, de nuevo es como partir otra vez de cero, no sé, yo a veces he oído a gente joven hablar y digo, pero vamos a ver, si esto ya lo hemos hecho, ¿por qué no escucháis? O sea, quiero decir que no es tan nuevo. Y está muy bien que vosotras lo hagáis a vuestra manera, pero hombre, hay una experiencia ahí acumulada, hay unos saberes acumulados, ¿no? Que si no es empezar cada vez de nuevo, es ridículo, ¿no? Me parece, pero bueno. Sí, sí, y fíjate que las pautas, ¿no? De crear estos, pues, formas de resistencia que justo si no son transmitidas es como empezar de cero y es como si la humanidad no hubiera caminado ya tanto y tantas cosas que son importantes. Vamos a terminar la entrevista, pero muy queremos bien. Unas palabras últimas, primero de Gabriela, si nos quiere decir algo. Sí, justo lo que mencionas, como en algún momento lo mencionaba también Lucy Irigaray y Laura, la importancia de forjar esa genealogía femenina dentro de las luchas, no solamente las luchas anarquistas, sino en general, las familias mismas, ¿no? Construir nuevamente y quitar la foto tal vez del abuelo y poner la abuela y todo lo que eso conlleva. Entonces, eso es importantísimo, es riquísimo, pero también tenemos la otra parte, que en algún momento denunciaba a Joan Wallace Scott, ¿no? Que dice, pareciera que cada generación rompe con toda esa tradición de lucha que han tenido las feministas y las mujeres de otra época, y eso es gravísimo, porque es justo lo que tú mencionas, ¿no? Hay que empezar otra vez, entonces nunca vamos a terminar. Y debería haber una confluencia, una discusión, una plática, acompañamiento, tanto de las generaciones anteriores como de las nuevas, y las que estamos en medio a lo mejor. Sería muchísimo más fructífera la lucha, incluso por algunos derechos que todavía falta mucho camino por recorrer para las mujeres. Pero agradecerte infinitamente, Laura, como decían en otro momento, que sea el pretexto para continuar viéndonos y colaborando. Muchísimas gracias. A vosotras. También, bueno, vamos a agradecer, Graciela, que nos des unas palabras. Sí, bueno, sí, yo también pienso que esta construcción de la vida cotidiana en el anarquismo y en el anarcofeminismo tendría que ser justamente, a diferencia, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Es decir, el marxismo siempre está esperando que venga esa sociedad futura llamada socialismo y luego comunismo, que la verdad es que nunca llegó. Y en cambio el anarquismo se preocupa más por esta vida cotidiana, ¿verdad? Hacer cambios, pequeños cambios o a lo mejor un poquito más grandes, constantes en la vida cotidiana. Yo pienso que esa prefiguración de la que has estado hablando tiene que ver entonces con intentar formas autogestivas de vida, ¿verdad? Intentar formas autogestivas de vida en todos en todas ¿cómo decirlo? Las esferas de la vida, ¿no? Por ejemplo, me parece que el ecofeminismo es fundamental, ¿no? Y la cuestión de la agroecología, ¿verdad? Me parece también fundamental empezar nosotros, pues a hacer nuestros sembradíos de plano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y me quedó resonando lo que decías, Laura, de que las mujeres no quieren escribir ni reflexionar. Bueno, a lo mejor no nada más las mujeres, ¿no? Creo que mucha gente ya no quiere ni escribir ni reflexionar, pero tal vez en particular más las mujeres. Esto está muy fuerte, bueno, es muy doloroso aceptarlo, pero en México también sucede. Yo estoy sumamente agradecida con tu entrevista. Te felicito además por todo lo que has hecho y bueno, estoy muy conmovida y muy emocionada de iniciar esta relación más estrecha contigo y con Redes Libertad. Gracias. Muy bien. Yo también os doy las gracias porque he pasado un rato fenomenal compartiendo cosas, así que muy bien. No podemos repetir. Sí, es tan a gusto, nos encantaría si tomar un tecito un día y aunque sea virtualmente, pero fíjate que
O un tequilita. Un tequilita, un mezcal, porque Claro creo que que sí. eso, romper el aislamiento en el que a veces incluso ¿no? Los gadgets y las plataformas nos quitan de tiempo de vida para poder comunicarnos más. Quisiéramos escuchar una última palabra de tu parte, pues aquí desde Radio Zapote, que es una Escuela Nacional de Antropología e Historia, que somos autónomos, autogestivos, libertarios, libres de apartheid, y quisiéramos quizá como para enfocar este último cierre, la impronta del anarquismo que tú ves en los chicos con los que convives cotidianamente. Bueno, primero decir una cosa, yo en lo que estoy investigando ahora realmente sobre mujeres libres, de la revolución, pero me he dado cuenta ya que sois de antropología social, me he dado cuenta que en mi esfera, digamos, de historia, no encuentro muchas de los conceptos y de los planteamientos que estoy encontrando en otros ámbitos, ¿no? Que estoy encontrando en la filosofía, que estoy encontrando en la psicología, en la antropología, y eso me parece que es también desde el punto de vista, digamos, del estudio, me parece relevante la necesidad, digamos, de romper esas esferas tan cerradas, ¿no? De historia es esto, antropología es esto, filosofía es esto. Y por tanto, estos, digamos, encuentros y demás creo que son importantes para romper esas barreras. Son ficticias totalmente, porque realmente el conocimiento es general y por tanto puede venir de cualquier sitio, y las ideas, ya digo, a mí me están aportando realmente más ideas para entender una revolución tan peculiar como es la de las mujeres, ¿no? Que no, etcétera, sino que es de la infancia, del tema de la maternidad, del tema de bueno, los cuidados a los exiliados, a los refugiados, todo lo que es el ámbito de los cuidados, entendido en sentido muy amplio, no en el sentido doméstico, sino digamos en la gestión de la vida, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también, bueno, señalar un poco lo de... Para mí es muy relevante entrar en contacto con vosotras, porque creo que es necesaria la visión que tenéis allí para que aquí también rompamos con muchos tópicos y con mucha prepotencia de Occidente, ¿no? Respecto a... y que creo que realmente el feminismo y el anarquismo es muy creativo en países como el vuestro, como Brasil, como Argentina, y por tanto para mí eso es prioritario casi. Siempre salgo muy contenta cuando entro en contacto con vosotras. Y lo de los chicos, que eso, pues bueno, yo qué sé, hay que tener paciencia con ellos. No sé, yo ya digo que oscilo, unas veces los mando a la mierda, sí, literalmente me agotan, y otras veces pienso, bueno, es que sin ellos no vamos a poder hacer, es decir, la mitad de la humanidad, entonces no podemos estar en lucha. Estoy en contra también de esa idea de que los hombres y las mujeres tenemos intereses contrapuestos totalmente. No, para mí no es así. Entonces hay que generar también vínculos, hay que, bueno, a lo mejor ayudarles también a que piensen. Es que no han pensado, es que es así. O sea, es que nosotras hemos avanzado mucho en el ámbito del feminismo, hemos replanteado muchas cosas, hemos roto muchas cosas de la feminidad, etcétera, etcétera, y ellos no lo han hecho, y muchas veces no saben cómo hacerlo. Eso también es verdad. O sea, entonces, bueno, un poco de mandarlos a la porra cuando se lo merecen, y otro poco de intentar, bueno, pues dialogar y intentar encontrar canales. Claro, yo además tengo 2 hijos, o sea, que si no lo tengo mal, o sea, 2 chicos, entonces lo tendría mal, ¿no? Pero bueno, ir haciendo, es que tampoco lo tenemos otra. Sí, pues creo que siempre... Fue un gusto, la verdad, de verdad, estoy muy contenta. Muchísimas gracias, igualmente ha sido un gusto para nosotras. Sí, creo que es importante pues tratar siempre de romper o hacer lo mejor para pues esforzarnos en romper esta brecha generacional y pues construir en conjunto pues todos los que estamos en lucha y todas. Y pues con esto estaríamos cerrando la entrevista. Queremos hacerles unos agradecimientos especiales a Omar Faruk en los controles.
todos. Y pues otra vez a la banda de Radio Zapote en general, pues por estar al pendiente aquí. Sí, a Ian también que llegó a salvarla en la mañana. Siempre. Muchas gracias. Entonces vamos con un poco de música para despedirnos. Está aquí en Facebook Live y pues se puede compartir para los que lo vayan viendo y nos va a encantar encontrarnos otra vez. Para buscarte, Laura, ¿dónde te encuentra la gente? Si puedes decir el nombre del blog. Bueno, tengo mi blog que se llama Pensar en el Margen y no es por casualidad, claro, porque en el margen de las instituciones es donde he estado siempre. Y luego tengo el correo que lo tienen también Gabriela y Graciela, y me gustaría también que escribierais para Redes Libertarias, o sea, os haré propuestas. Pues me interesa mucho también posiciones desde la antropología y bueno, por ejemplo, lo que tú has comentado de tu tesis doctoral, súper interesante. Pues sí, todas aquí nos encanta compartir, es lo que más nos gusta. Y entonces, pues muchas gracias a RIMA, a la red de investigadoras sobre mujeres anarquistas, y a Laura Vicente, y pues nos vamos con la música de una mexicana y Silvana, sí, también, Silvana Estrada, y otras por ahí que Comar ya decidió. Una playlist. que quiere que escuchemos música. Vale, pues muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Adiós, salud. Salud y anarquía. Eso es. A ver si logro cerrar, porque soy muy torpe yo con esto. A ver. ¿No? Vuelvo otra vez. A ver. Si no, cerrar vosotras. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal. Soy un nuevo pasador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. Pero no solo payadores actuaban para expander la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista. Donde
vas con paquetes y listas, que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky, quien el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural, sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Pero no solo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores hacen vil explotación. Política y religión desaparezcan del mundo
abismo más profundo caigan violentamente Papa, Rey y Presidente con todo el cortejo inmundo. Que el pan que el obrero amasa coma con dicha cumplida y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa. Que el albañil tenga casa y el sombrerero sombrero, que no se robe al obrero el fruto de su labor y que no haya explotador, sacerdote ni guerrero. Que dos seres que se aman sean libres para amarse sin tener que ir a humillarse ante un zángano.